Continuamos ya con los galardones. Para esta primera edición de este premio se han creado dos categorías, se han establecido así por el tamaño de las empresas. La categoría empresa, aquellas de 50 o más empleados, y se ha querido hacer un especial reconocimiento a la labor de las pymes, creándose la categoría de pequeña empresa, no por menos importantes, sino por tener menos de 50 empleados. En esta primera edición de este premio se han presentado 28 candidaturas y se han valorado tres aspectos principalmente: la trayectoria empresarial de las empresas, la responsabilidad social y también las generaciones, la continuidad de la familia empresaria. El jurado del premio ha estado compuesto por representantes de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto de la Empresa Familiar y también la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad. Comenzamos con la primera de las categorías. En esta primera edición de estos premios se otorga el premio a la Empresa Familiar 2019 en la categoría de pequeña empresa a una organización que fue la primera empresa de Aragón certificada como empresa familiarmente responsable, que cuenta con un código ético que garantiza el estricto cumplimiento de la legalidad. Valores, una palabra que estamos escuchando, valores éticos, no discriminación e igualdad, conciliación y estrictas medidas de control ante la corrupción y el soborno, y en la que viven, ahí es nada, 3 generaciones en el Consejo de la Administración. El premio a la Empresa Familiar 2019 se va a Barbastro, a AB Energía. Invitamos al vicepresidente del Gobierno de Aragón y al presidente de AEFA a entregar este premio a 2 miembros de su Consejo de Administración, María Esperanza Bravo Vidal y Patricia Bravo Vidal. Años de trabajo en el grupo AB Energía he convivido con 3 generaciones de la familia Bravo, y sí que me gustaría destacar el compromiso que siempre la empresa ha tenido con las personas, con los propios trabajadores y con todos nuestros clientes. AB Energía se caracteriza por su gran capacidad de adaptación, razón por la cual seguimos creciendo y amoldándonos al nuevo escenario de transición energética. Por ejemplo, la adquisición de instaladoras que nos permitirá realizar proyectos de autoconsumo, fotovoltaica y eficiencia energética. Bueno, muchas gracias a la EFA y al Gobierno de Aragón por este reconocimiento. Deciros que nos llena de orgullo e ilusión, especialmente hoy, porque hace tan solo 2 días cumplimos 116 años. Muchas gracias a todo el equipo de AB Energía, porque su talento e ilusión son el motor de nuestra empresa. Y también muchísimas gracias a nuestros clientes. Ellos son el centro de decisión. Ellos son el centro de todas nuestras decisiones. Muchas felicidades a Ribagut, porque compartimos el premio, él como casi hermano mayor, empresa grande. Bueno, yo creo que estamos hoy aquí recibiendo este premio porque, vamos, con valores otra vez, porque desde siempre hemos sido fieles a nuestros valores.
los valores del espíritu emprendedor, el compromiso, la responsabilidad, el talento de nuestros profesionales y la capacidad de adaptarnos a cada momento. Esta capacidad de adaptación a cada momento es lo que nos ha hecho crecer, evolucionar y hacer frente a los nuevos retos que la transición energética nos plantea ahora. Hace tan solo 15 días que presentamos la candidatura a este premio y desde entonces ya hemos crecido. Tras la compra de 2 instaladoras, Alarcón Huesca y Barra Naval en Barbastro, en estos momentos somos 50 personas en AVE Energía, con lo cual, bueno, estamos dando ya el gran paso a la grande, ¿no? Este crecimiento responde a nuestro compromiso que tenemos con Aragón de crear empleo. Y este crecimiento nos va a ayudar a afrontar nuevos proyectos en autoconsumo, energía verde y movilidad sostenible. Queremos dedicar este premio a todo el equipo de AVE Energía, nuestro actual equipo y sobre todo a los que nos precedieron. En especial queremos dedicar este premio a nuestro padre Pablo Bravo Corrales, quien durante más de 50 años fue presidente de nuestra compañía. Sin duda alguna, hoy sería el hombre más feliz del mundo. Él nos supo transmitir unos valores familiares que son el reflejo de los valores corporativos que tenemos y que nos hacen fortalecer nuestro nivel de vinculación y compromiso con todo el equipo, con todos nuestros trabajadores. La familia Bravo estamos muy orgullosos de ser la cara de AVE Energía. Sin duda, esto aumenta la fiabilidad de nuestra marca de cara a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Bueno, muchísimas gracias por este premio y muchas felicidades a la EFA por dar por estos premios que ponen en valor a la empresa familiar. Como habéis dicho, somos muchas y somos el motor de nuestra economía. Muchísimas gracias y buenas noches. Enhorabuena. Continuamos. El Premio a la Empresa Familiar 2019 va a parar a una organización que se ha reinventado, cambiando de sector de actividad, aumentando también de manera importante su facturación y que ha realizado una alta inversión en la empresa, que 100% de los materiales que emplea, hay que destacarlo, son ecológicos, reciclables y reutilizables, con una seria apuesta hacia la responsabilidad social. De Barbastro hasta Villanueva de Gállego, el premio en esta categoría es para Ribabud. Invitamos de nuevo al vicepresidente del Gobierno de Aragón y al presidente de AEFA a entregar el premio a su director general, Carlos Rivera. Ribabud empezamos nuestra actividad en 1975, en los primeros 35 años sector automoción, posteriormente sector embalaje y siempre nos hemos considerado una empresa con un perfil 100% familiar. En este momento creemos en los principios básicos de la empresa familiar y la garantía que eso da para una continuidad generacional y continuidad del proyecto. El futuro de Ribabud lo hemos centrado en la economía circular y en la gestión de residuos para transformarlos en recursos. Nuestro objetivo es hacer un producto sostenible desde la concepción del diseño hasta el final de su ciclo de vida.
Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos dar las gracias a los miembros del jurado que nos han distinguido con la consideración de ser merecedores de este premio. Nosotros llevamos 44 años, menos años que la empresa AB Tecnología de Barbastro, pero empezamos nuestra actividad con mucha ilusión, siempre con el concepto de empresa familiar, partiendo de la ayuda que yo recibí hace 44 años de mi padre, con una línea de producción y con muchas noches de no dormir, llegando hasta el momento en el cual ahora, en el sector en el que nos encontramos, somos un referente internacional de la fabricación de palets de plástico. Pero no empezamos haciendo palets de plástico, empezamos en el sector de la automoción, que como todos sabéis es un sector muy competitivo, muy exigente y que dentro de esa exigencia lo hemos considerado como una estupenda escuela de formación de la cual hemos aprendido a luego continuar en las diferentes etapas de la empresa con unos estándares que aprendimos en el sector de la automoción. Nosotros, en los primeros 30 años, los dedicamos todos a fabricar en exclusiva producto de automoción. Pero en el 2006, por esto que se ha explicado antes, de un cambio y de una adaptación que la empresa familiar quizás en esos valores estamos como más predispuestos a aceptar y formularnos nuevos retos, el 2006 fue un punto de inflexión muy importante porque decidimos abandonar el sector del automóvil, no porque nos fuera mal, que iba muy bien, sino porque vimos que quizás en el horizonte había algunas nubes que nos preocupaban y por eso nos planteamos un nuevo reto, que fue empezar una andadura en un sector que también vimos con mucho futuro, como es el envases y embalajes. Durante los años más duros de la crisis, 2008-2015, nos estuvimos consolidando como proyecto. Duplicamos la plantilla llegando a 120 personas en ese momento y también nuestra cifra de negocios, ¿no? El compromiso con el medio ambiente, que también se ha explicado que Ribabut tiene siempre como una prioridad, como una máxima, lo llevamos a la práctica porque nosotros fabricamos todos nuestros productos con producto reciclable. En 18.000 toneladas de producto plástico que movemos, el 80% está compuesto por producto proveniente de la recogida selectiva y de los postindustriales que compramos a otras empresas. Con esto acabamos fabricando 2,5 millones de palets anuales, que nos pone en el liderazgo de la fabricación de palets del sur de Europa. Somos la fábrica más grande de palets de plástico del sur de Europa. Estos 2,5 millones de palets, por el respeto al medio ambiente que hemos manifestado, si estuvieran fabricados en material clásico, que es la madera, supondría una desforestación de 250.000 árboles anuales. Esto supone un impacto muy importante y es una de las cosas por las que estamos luchando, ¿no? En el vídeo se ha visto que la sostenibilidad, el residuo cero, ¿no?, y el respeto por el medio ambiente son una de nuestras máximas. Hemos instalado este año una línea de reciclaje internamente dentro de Ribabut para reprocesar nuestros postindustriales y también los de todos nuestros clientes, de manera que después de valorizarlos volvemos los productos al mercado. Con esto nuestro otro objetivo, que es el de residuo cero, lo hemos conseguido, porque renovamos el producto reciclando y lo introducimos de nuevo en el circuito del mercado como nuevo y estamos practicando una economía circular. No me querría olvidar del equipo humano, que en todas las empresas es importante, pero como bien ha dicho antes el presidente de la Asociación Aragonesa, el equipo humano en la empresa familiar es todavía, si cabe, mucho más importante que en otro perfil de empresas que trabajan con otros estándares, ¿no? En Ribabut en este momento, por la garantía de continuidad que las empresas familiares tienen que tener como valor, tenemos incorporada ya la segunda generación que trabaja con un equipo de profesionales y que conjuntamente con ellos nos están garantizando ese paso hacia el futuro, que es el darle más vida al proyecto que iniciamos hace 44 años, ¿no? Dentro de lo que entendemos como objetivo también de la empresa es la implicación. Al final nos acabamos llevando a casa los problemas de la empresa
y participamos en el proyecto no solamente los miembros activos, sino toda la familia al final, ¿no? Y por eso quisiera dar las gracias a mi señora por el apoyo constante que me ha estado dando desde el minuto 1 del inicio de todas estas actividades, y egoístamente no podemos evitarlo y vivimos en casa 24 horas el proyecto empresarial, ¿no? Todas estas decisiones de tomar en la empresa familiar, lamentablemente las sacamos de los despachos y nos las llevamos a casa inevitablemente, ¿no? Por supuesto que el camino no ha sido nada fácil. Hemos estado pasando, como todas las empresas, muchas vicisitudes a lo largo de la trayectoria, pero estamos muy satisfechos de donde hemos llegado ahora. Quisiéramos agradecer en nombre de Ribaud, de la familia y de todos los miembros de la plantilla el que se nos haya reconocido este premio.